¿Qué tal, familia? Deseo que hayan pasado un excelente tiempo en compañía de su familia y celebrando a Jesús, hablando de Jesús a la gente que nos rodea, como aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenemos la dicha de tenerlo por Salvador y Él es Dios con nosotros. Y bueno, gracias a Dios por estos tiempos que estamos viviendo. Hoy quiero compartir con ustedes una meditación que está en el libro de San Mateo capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El propósito de los magos era ir a adorar a Jesús. Cuando hablamos de los magos, pensamos inmediatamente en los tiempos actuales que un mago es aquel que hace actos de magia, pero en la Biblia encontramos que los magos eran sabios, eran personas sabias. De hecho, alguna versión dice venían los sabios de Oriente. Y vemos que en la historia bíblica encontramos a José, que fue hecho jefe de los magos, a Daniel, que fue hecho jefe de los magos. Dice Daniel capítulo 5 verso 11: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Daniel fue constituido, dice, jefe sobre todos los magos. Entonces, un mago simbolizaba a alguien sabio, porque dice aquí que estaba el espíritu de los dioses santos. Y bueno, que también había inteligencia, había sabiduría. Entonces no eran cualquier cosa estos magos que la tradición ha tratado de desvirtuar, porque la tradición simple y sencillamente los limita y los llama reyes magos, y que eran tres y que venían en algunos animales montados. Y bueno, todas estas cosas simple y sencillamente son producto de la tradición. Pero yo quiero que cambiemos el enfoque hoy día, hoy en este día, y pues yendo contra toda la tradición, veamos el lado correcto de estos magos. El deseo de estos magos es adorar a Jesús. Venimos a adorarle. Entonces yo quiero que aprendamos 7 lecciones de estos magos de Oriente que podemos nosotros tomar para nuestras vidas y también imitar. Estas 7 características, podemos llamarlos 7 características de un adorador, de alguien que quiere adorar. Y adorar a Dios no es otra cosa más que el reconocimiento de quién es Él, de su persona. Y bueno, lo hacemos continuamente, debe ser un acto continuo en nuestras vidas, un estilo de vida de adorar. Y lo primero que vemos en estos magos es que reconocieron a Jesús como rey. Dijeron, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Alguien que es un verdadero adorador reconoce a Jesús como el rey de su vida. ¿Qué es reconocer a Jesús como el rey de nuestra vida? No es otra cosa más que reconocer que Él manda, que Él es el dueño de nuestras vidas, que no hay otra opinión más que la del rey. Vivimos para honrarle y podemos decir, como decía el Evangelio: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro, decimos: vénganos tu reino. Que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en todo lo que somos. Eso quiere decir que Él es el rey sobre nuestras vidas. Y estos magos reconocieron que era el rey de los judíos. Y la segunda característica que encontramos aquí es que dice: su estrella hemos visto. Su estrella hemos visto en el oriente. Su estrella, la estrella representa
la guianza del Espíritu Santo, que sin lugar a duda el Espíritu Santo nos va a guiar a Jesús. Así lo dice el Evangelio de San Juan, que cuando venga el Espíritu, Él nos guiará y nos recordará todo lo que Jesús dijo. Entonces, la labor del Espíritu Santo es llevarnos a Jesús. Y estos magos fueron conducidos hacia donde estaba Jesús. Ahí se paró la estrella, ahí posó, ahí los magos recibieron una revelación de que estaba Jesús en ese lugar, que encontraron a Jesús. Cuando uno encuentra a Jesús, el Espíritu Santo está guiándonos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo de guiarnos a Jesús para que después Jesucristo nazca en nuestros corazones. Entonces la estrella representa al Espíritu de Dios. Dice el libro de Romanos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ojalá que en cada decisión, en cada área de nuestra vida, nos dejemos guiar por nuestro Espíritu Santo, amado Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que estos magos, sigue diciendo la narración, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estos magos dijeron algo muy importante, dice, porque así está escrito por el profeta. Quiere decir que un verdadero adorador conoce la Escritura, sabe de las profecías, sabe de las promesas, sabe de todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Nosotros tenemos que tener bien presente eso. Si nosotros queremos ser verdaderos adoradores, necesitamos meternos en la palabra, empaparnos de la palabra, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones, porque siempre el ser guiados también por la Escritura nos va a hacer conocer todos los tiempos que estamos viviendo. Y dice aquí que ellos dijeron, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén de Judea, el profeta había dicho, ellos también se guiaron por el profeta, por los profetas. Y dice la Biblia que creamos a nuestros profetas y seremos prosperados. Entonces, ser guiados por los profetas es ser guiados por la palabra de Dios, que es una profecía en su totalidad. Entonces, la tercera característica de un verdadero adorador es que conoce la Escritura. La cuarta característica de un verdadero adorador es que tiene gran gozo. Sigue diciendo la narración, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Un verdadero adorador se regocija con gran gozo. Tiene el gozo. El gozo viene de la salvación. Cuando el rey David cometió pecado delante de Dios, en su oración de arrepentimiento en el Salmo 51 dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces la salvación es producto más bien el gozo es la salvación, es el producto de la salvación de nuestras almas. Y cuando alguien es verdadero adorador, vive una vida de gozo. El gozo es una fuerza espiritual, viene del espíritu, no viene del alma, no viene de los sentimientos, no viene de las circunstancias. Un verdadero adorador vive gozoso a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier problema que tenga, a pesar de cualquier enfermedad, no pierde el gozo. Al contrario, el gozo del Señor, dice la Biblia, que es nuestra fortaleza. Si alguien no tiene el gozo, entonces se debilita,
se debilita, pero un verdadero adorador debe de estar consciente que su vida debe ser una vida de gozo continuo. Decía el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo del Señor debe de estar en nuestras vidas si queremos ser verdaderos adoradores. Adoradores al Padre en espíritu y en verdad. La quinta característica que encontramos es que un verdadero adorador ama la casa de Dios. Sigue diciendo la narración, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Al entrar en su casa. Cuando nosotros valoramos la casa de Dios es que somos verdaderos adoradores. Y ahí en la casa vieron a Jesús. Cuando nosotros nos congregamos para hacerlo de una forma correcta, debe ser con la visión de ir a ver a Jesús. Una ocasión encontramos en la Escritura que el Señor Jesucristo se presentó diciendo, varones, queremos ver a Jesús. Varones, queremos ver a Jesús. Jesús es el centro de nuestra adoración. Y dice aquí la palabra de Dios que entraron en la casa. Entonces, la casa de Dios debe ser para nosotros un lugar preferido, un lugar que anhelamos como lo anhelaban los santos hombres de Dios, como lo anhelaba el rey David, que dijo, anhela mi alma, aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Este mismo rey dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces un verdadero adorador ama la casa de Dios, ama el ver a Jesús en la casa, ama el poder tener este encuentro con Jesús cada vez que se presenta en la casa de oración. Así es de que yo les animo a que ustedes no pierdan el entusiasmo. Estamos viviendo en tiempos donde la gente ya no quiere ir a los templos, donde la gente ya no quiere ir a la casa de Dios por diferentes motivos, algunos justificados, otros injustificados, pero lo cierto es que si somos unos verdaderos adoradores, anhelaremos estar en la casa de Dios. La sexta característica de un verdadero adorador es que ofrece sus tesoros a Dios. Dice aquí la narración que abriendo sus tesoros, dice, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dice la palabra de Dios que Dios puso en vasos de barro un tesoro. Nosotros somos los vasos de barro y Él ha puesto el tesoro, está dentro de nosotros. Entonces lo valioso no es lo de afuera, es lo de adentro. Y estos hombres dicen que abriendo sus tesoros, y lo que le presentaron al Señor son tres elementos que tienen un simbolismo muy importante en la adoración. Primeramente, el oro. El oro representa la divinidad. Cuando nosotros adoramos, reconocemos que Jesús es Dios y que Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Estamos frente a la divinidad, porque en Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él es Dios. Entonces el oro hablaba de lo que Él representaría para los verdaderos adoradores. Y el segundo elemento que encontramos aquí es el incienso. El incienso, dice el libro de Apocalipsis, que son las oraciones de los santos. Esas oraciones con las cuales nosotros nos allegamos a Dios, y en el lugar santo los sacerdotes ministraban ahí en el altar del incienso, el incienso que sube delante de Dios como un olor fragante. Entonces el incienso simboliza la oración, la adoración también a Dios, y que ese sube delante de Dios y debe de subir como un olor grato, que nosotros podamos estar seguros de que Dios se agrada de nuestra adoración, porque Él es el único que lo merece, y a Él es el único que le debemos de orar, porque Él está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros, y a Él podemos acercarnos. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré.
dice la palabra de Dios, entonces la oración debe de ir dirigida en el nombre de Jesús. Y también el tercer elemento es la mirra. La mirra hablaba de sacrificio, era algo amargo. Habla del sacrificio que Jesús tendría que hacer por la humanidad, profetizado y que se llevó a cabo. Ese sacrificio que describió Isaías en el capítulo 53, que dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y todas las características que vemos de lo que iba a representar esa mirra, que era el sacrificio expiatorio que Jesús haría por cada uno de nosotros. Entonces, abriendo los tesoros de nosotros es reconocer lo que Él representa, pero también ofrecerle lo mejor de nuestra vida. Ese perfume que hay dentro de nosotros, como aquella mujer que derramó el vaso de alabastro delante de Jesús y llenó la casa de aquel perfume. Cuando nosotros le abrimos nuestros tesoros, le ofrecemos lo mejor al Señor de nuestras vidas, ese perfume se hace ver en nuestras vidas. Y lo último, la séptima característica de un verdadero adorador que podemos encontrar ahí, dice que, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Un verdadero adorador recibe revelación de la palabra de Dios para su bien. En este caso, los magos o los sabios de Oriente fueron revelados de que no regresaran a Herodes porque tenían malas intenciones. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, necesitamos decirle: Señor, revélame tu palabra, revélame tu voluntad. Y quiero decirles que la palabra revelada es la única que va a hacer un efecto en nuestras vidas, es la única que va a transformar nuestras vidas, es la única que va a poder dejarnos un precedente de algo firme en nuestras vidas. Recordemos al apóstol Pedro, que le contestó correctamente a una pregunta de Jesús. Jesús le hizo la pregunta a todos los discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y todos empezaron a dar su opinión, opiniones distintas. Me parece que unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, o que eres alguno de los profetas. Pero Jesús les insistió y les dijo: ¿pero ustedes quién dicen que soy? Al Señor le interesa que usted y yo tengamos una revelación personal de quién es Dios. Dice la Biblia que cuando el rey Usías murió, Isaías vio al Señor. Tuvo una revelación de la persona de Jesús. Tuvo una revelación de su persona, porque dijo: ay de mí que soy pecador, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Esa revelación la recibió Isaías. Nosotros tenemos que tener una revelación de quién es Dios, de qué son sus promesas, sus palabras, todo lo que la Biblia nos quiere enseñar, qué nos da a nosotros a entender, para que nosotros podamos vivir en esa revelación. Y entonces dice que Pedro le dijo: tú eres el Cristo de Dios, tú eres el ungido de Dios. Y dijo: bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la palabra revelada no es lo que nos dice el pastor, no es lo que nos dice un maestro, es lo que el Espíritu Santo nos dice directamente a cada uno de nosotros. Y esa palabra queda con gran poder en nuestras vidas, y podemos entonces practicar lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Y todo lo que el Espíritu Santo nos va a revelar va a ser para nuestro bien. Él quiere el bien para cada uno de nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos fueron avisados por revelación. Los tiempos que estamos viviendo necesitamos ser avisados por revelación para poder andar con cuidado, para poder andar protegidos. Entonces vemos que esta característica de un adorador es bien importante, que vive una vida de revelación de la palabra de Dios para su vida, de cuál es la voluntad de Dios, de cuál es el propósito de nuestra vida, de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo les animo a que ustedes tomen estas enseñanzas que podemos aprender de estos magos de Oriente que vinieron a adorar a Jesús. Quiero recapitular simplemente para terminar. Primeramente, un verdadero adorador reconoce a Jesús como Rey. Un verdadero adorador es guiado por el Espíritu Santo, que estaba en la figura de la estrella. Un verdadero adorador conoce las Escrituras,
conoce lo que está dicho ya por los profetas. Un verdadero adorador tiene gran gozo, se regocija al encontrarse con Jesús. Un verdadero adorador ama la casa de Dios. Un verdadero adorador ofrece a Dios sus tesoros. Cada vez que se presenta delante de Dios, se presenta con la mentalidad de qué le voy a ofrecer a Dios, no qué me va a dar Dios. No es malo pedirle, es bueno pedirle, pero siempre tenemos que tener la mentalidad que debemos presentarnos delante de Él para ofrecerle nuestros tesoros. Y lo último, un verdadero adorador tiene revelación de la palabra. Esa palabra que nos advierte, esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos hace tener bases, fundamentos de la palabra de Dios bien sólidos en nuestras vidas. Entonces, rompiendo toda tradición, todo lo que aprendemos de los magos, que eran 3 reyes según la tradición, que venían en 3 animales montados, que tenían nombres, eso lo aprendemos de la tradición, pero la Biblia solamente nos dice que eran unos magos de Oriente y que nosotros podemos ver que su intención era adorar a Jesús. Así es de que nosotros debemos tener esto en mente y que el Señor les bendiga abundantemente.